Fui al hospital para visitar a mi hijo, cuando de repente una enfermera se acercó corriendo, completamente alterada. «¡Rápido! ¡Escóndase! Le voy a mostrar algo. Por favor, créame». Le hice caso, y solo 7 minutos después, lo que vi me dejó el corazón paralizado. Resulta que mi nuera... Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El sonido del teléfono rompió el silencio de la noche a las 2 de la madrugada, arrancándome de un sueño ligero y lleno de sobresaltos. Me incorporé sobresaltada, con el corazón dando un vuelco. A mi edad, una llamada a esa hora nunca trae buenas noticias. Con las manos temblorosas, alcancé el teléfono en la mesa de noche. ¿Aló? ¿La señora Álvarez? La voz al otro lado era la de una joven, entrecortada, apresurada y llena de pánico. Soy la enfermera Rosa, del Hospital Privado Médico Sur. Debe venir de inmediato. El estado del señor Miguel empeoró muy rápido. Su pulso no está estable. Mis oídos zumbaban. Médico Sur. Miguel. Pulso inestable. Cada palabra caía como un martillazo invisible en mi mente. Sentí que el corazón se me oprimía, un frío helado extendiéndose desde el pecho. Ya voy para allá. Balbuceé, sin saber si la enfermera me había escuchado. No recuerdo cómo me vestí, solo sé que minutos después estaba en el auto, con apenas el abrigo y las llaves en la mano. Aceleré, atravesando la llovizna tenue de la Ciudad de México, con el alma ardiendo de angustia. Todo afuera se desdibujaba, solo existía el camino frente a mí y el miedo devorándome por dentro. ¿Por qué tan repentino? Ayer mismo el médico había dicho que Miguel estaba estable, que mi hijo era fuerte, que pronto se recuperaría. ¿Qué demonios había pasado en esas pocas horas? Miles de preguntas me taladraban la cabeza, cada una clavándose como una hoja afilada en el pecho de una madre aterrada. Entré al estacionamiento casi vacío del hospital, los neumáticos chirriando sobre el cemento mojado. Ni siquiera busqué un buen lugar. Dejé el auto donde fuera y corrí hacia el vestíbulo. El pasillo de cuidados intensivos, UCI, a esa hora tenía un aire helado, fúnebre. Era largo, vacío, con solo el eco de mis pasos resonando en el suelo brillante. El olor denso a desinfectante me apretaba el pecho. Allí estaba, la habitación de Miguel. La puerta entreabierta dejaba escapar un débil rayo de luz amarillenta. Mi hijo estaba adentro, luchando por su vida, y yo debía estar con él. Inspiré profundamente, tratando de calmar los latidos desbocados de mi corazón, y extendí la mano hacia la puerta. Pero justo cuando mis dedos iban a tocar la superficie fría, una mano se aferró con fuerza a mi codo, tirándome hacia una esquina detrás de un carro metálico de instrumental médico. Me giré, asustada, a punto de gritar, pero la persona se me adelantó. ¡Shh! Era una enfermera joven, el rostro pálido bajo la luz del pasillo, los ojos abiertos de par en par por el miedo. En su placa se leía Rosa Martínez. Su uniforme arrugado revelaba que también había pasado por un sobresalto. Llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio absoluto, y luego se acercó a mi oído, susurrando con una voz trémula que apenas podía sostener. «Rápido, escóndase. No deje que ella la vea. Le voy a mostrar algo. Por favor, créame». ¿Ella? ¿De quién hablaba? ¿Qué estaba ocurriendo? Mi mente era un torbellino de confusión y miedo, pero la desesperación en los ojos de aquella joven me hizo obedecer sin pensar. El instinto de madre me gritaba que algo terrible estaba pasando. Rosa tiró suavemente de mi manga y señaló una rendija entre la cortina y la pared del cuarto. «Mire», murmuró casi sin voz. Contuve la respiración y asomé el ojo por el hueco. La escena al otro lado me heló la sangre. Dentro, mi nuera, Camila, estaba de pie junto a la cama de Miguel. Lucía impecable, el cabello negro recogido con elegancia, el rostro maquillado con sutileza, aún hermosa incluso en plena madrugada. Pero esa belleza ahora me daba escalofríos. Camila lanzó una mirada rápida hacia el pasillo y al asegurarse de que no había nadie, volvió a girarse. De su bolso de diseñador sacó una jeringa pequeña, ya llena con un líquido transparente. Mi corazón se detuvo.
Sus manos no temblaban. Con destreza y calma, insertó la aguja en una válvula del suero que goteaba en la vena de mi hijo. Luego, lentamente, con una frialdad escalofriante, comenzó a inyectar aquel maldito líquido en el cuerpo de Miguel. La expresión de Camila era completamente serena, con una destreza que daba miedo, como si no fuera la primera vez que hacía algo así. Quise gritar, correr hacia ella, destrozar a ese demonio disfrazado de persona, pero el horror me había apretado la garganta. Mis manos se aferraron a la pared fría, las uñas casi se hundían en el yeso, tratando de evitar que mi cuerpo se desplomara. Menos de un minuto después, Camila sacó la jeringa, la envolvió en un pañuelo y la guardó rápidamente en el bolso. Casi de inmediato, el monitor cardíaco junto a la cama de Miguel empezó a emitir pitidos rápidos y extraños. Las líneas verdes en la pantalla se agitaban de manera caótica. A través del hueco, vi cómo la mano de mi hijo se estremecía levemente. Sus párpados temblaban en medio del coma profundo. Pero Camila no se asustó, ni un poco. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando fijamente los números que parpadeaban con una frialdad cruel. Incluso vi una ligera sonrisa dibujarse en sus labios hermosos. Una sonrisa de satisfacción. En ese momento, una enfermera pasó por el pasillo. De inmediato, Camila se transformó en otra persona. La frialdad desapareció y en su lugar surgió una expresión de pánico y dolor extremo. Corrió hacia la puerta y gritó: «¡Enfermera! ¡Por favor, venga! Mi esposo no está bien. Ayúdenlo, por favor». Me quedé paralizada detrás de la cortina. Un escalofrío recorrió mi espalda y congeló cada célula de mi cuerpo. Ahora lo entendía todo. El colapso repentino de Miguel no era producto de la enfermedad. No fue un accidente. Mi querido hijo estaba siendo asesinado, lenta y cruelmente, por la misma mujer con la que compartía su cama. Aquella escena horrible se grabó en mi mente. Permanecí inmóvil en la esquina oscura del pasillo, incluso cuando las enfermeras entraron corriendo a la habitación de Miguel, respondiendo al llamado dramático de Camila. Los sonidos de las máquinas, los pasos apresurados, las órdenes gritadas, todo era como una película muda proyectándose ante mis ojos. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Las piezas dispersas del pasado, esos detalles que alguna vez consideré insignificantes o casuales, se unieron de golpe, formando una imagen completa y aterradora. Soy Elena Álvarez, una viuda. Mi esposo, un hombre brillante y bondadoso a quien amé con todo mi corazón, me dejó demasiado pronto, dejándome no solo el dolor, sino también un imperio. Durante años, trabajé en silencio detrás de las sombras, dirigiendo y expandiendo su legado hasta convertirlo en algo más sólido que nunca. Pero para el mundo exterior, e incluso para mi propio hijo, yo solo era una viuda viviendo del dinero de la pensión. Vivía en una mansión elegante pero discreta en Polanco. Conducía un coche viejo y vestía con sencillez. No lo hacía por tacañería, sino porque quería que Miguel, mi único hijo, aprendiera a valerse por sí mismo, sin la sombra del dinero ni del poder. Y no me defraudó. Le di la mejor educación posible, pero al graduarse, Miguel rechazó sin dudar los puestos que le ofrecían en las empresas asociadas a nuestra familia. «Quiero construir algo propio, mamá», me dijo, con una mirada llena de pasión. Con sus pocos ahorros y un pequeño préstamo que me devolvió con intereses, fundó una empresa de software. Era pequeña, pero representaba su esfuerzo, su orgullo. Verlo trabajar día y noche, ver cómo su empresa crecía poco a poco, me llenaba de orgullo hasta las lágrimas. Y entonces apareció Camila. Miguel la conoció durante un viaje de trabajo, en una excursión corta para despejarse. Camila era la guía turística. Con su aspecto frágil y hermoso, su manera encantadora de hablar y una historia de vida llena de tragedias, huérfana de padre y madre, una joven de provincia que llegó a la ciudad con las manos vacías. Ella logró ganarse rápidamente el corazón bondadoso de mi hijo. Miguel creyó haber encontrado a su destino, una mujer fuerte y digna de admiración. Cuando se casaron, les regalé un obsequio de bodas lujoso, un viaje por toda Europa con todos los gastos pagados. Aún recuerdo perfectamente la sonrisa de Camila al recibir el regalo. Una sonrisa un poco forzada,
con un destello de decepción en los ojos que en ese momento no supe explicar. Ahora lo entiendo. Lo que ella quería no eran experiencias, sino dinero en efectivo, una casa a su nombre, cosas tangibles y convertibles. Las señales extrañas empezaron a aparecer después, pequeñas y sutiles como grietas finas. En las comidas familiares, Camila solía llevar hábilmente la conversación hacia los negocios de mi difunto esposo. El señor debió de ser muy talentoso, ¿verdad, suegra? Escuché que su rubro era muy competitivo, decía con una inocente admiración. Una vez, al pasar por la sala, se quedó mirando un jarrón antiguo que yo tenía exhibido. «Este jarrón es precioso, mamá. Debe valer mucho, ¿no?» Su voz era dulce como la miel, pero su pregunta estaba llena de cálculo. En otra ocasión, llegué temprano a casa y la encontré en mi despacho, hurgando en el cajón del escritorio. Cuando me vio, dio un salto, cerró el cajón apresurada y dijo que solo buscaba un libro para leer. Entonces aparté mis sospechas, diciéndome que estaba exagerando. Pero la imagen que más me persigue ocurrió una noche. Miguel hablaba con entusiasmo sobre un contrato importante que su empresa acababa de firmar, sobre los planes de expansión. Su rostro brillaba de felicidad y orgullo. Yo miré accidentalmente a Camila y me quedé helada. Su mirada hacia él era completamente vacía, fría, y en el fondo se notaba un destello de desprecio imposible de ocultar. Pero en cuanto notó que la observaba, cambió enseguida. Como una actriz experta, sonrió radiante, se aferró al brazo de Miguel y dijo: «Eres increíble, amor. Estoy tan orgullosa de ti». Un escalofrío me recorrió la espalda aquella vez, y ahora vuelve, más claro y cortante que nunca. Hace unos 6 meses, la salud de Miguel empezó a deteriorarse. Se quejaba constantemente de cansancio y mareos. Camila se mostraba como una esposa sumamente atenta. Cada mañana le preparaba con sus propias manos un batido de hierbas medicinales para fortalecer la salud. Miguel, ingenuo, no dejaba de elogiarla. «Camila me cuida mucho, mamá. Con ella me siento más fuerte. Le recomendé hacerse un chequeo general para estar seguros, pero Camila siempre lo evitaba. Mamá se preocupa demasiado. Él solo está estresado por el trabajo. Déjeme cuidarlo yo». Sus palabras sonaban tiernas, pero cerraban cualquier intento de intervención. Y llegó el día fatídico. Una semana antes de esta noche terrible, recibí una llamada de Camila. Su voz era un llanto desesperado, tan alterada que apenas podía hablar. «Mamá, Miguel se desmayó». Cuando llegué al departamento, la ambulancia ya se lo había llevado. Un vecino amable me contó que había escuchado un fuerte golpe y un grito, y corrió a ayudar. Encontró a Miguel inconsciente en el suelo y le dio los primeros auxilios mientras Camila llamaba al servicio de emergencia. Ahora que lo pienso, ¿por qué fue el vecino quien lo asistió primero? ¿Por qué ella no llamó enseguida a la ambulancia? En el hospital, los médicos informaron que Miguel sufría una insuficiencia cardíaca aguda sin causa aparente. Le hicieron todas las pruebas posibles y no hallaron señales previas de enfermedad cardíaca ni rastros de venenos comunes. Durante la semana que mi hijo permaneció en coma, Camila no se apartó de su lado. Lloraba, se veía devastada, demacrada, interpretando a la perfección el papel de la esposa abnegada y destrozada. Todos, desde las enfermeras hasta los amigos de Miguel, la elogiaban y se compadecían de ella. Yo, en cambio, me hundía en la culpa. Me reprochaba no haber insistido más, no haber obligado a mi hijo a hacerse un chequeo antes. Y ahora, mientras estoy de pie en el rincón frío y oscuro del pasillo del hospital, todas esas piezas dispersas se unen de repente en una imagen aterradora. El batido de hierbas cada mañana, la mirada fría, las preguntas sobre los bienes, la demora en llamar a emergencias y la jeringa de esta noche. No estaba preocupándome de más. Fui demasiado ingenua, y esa ingenuidad casi le cuesta la vida a mi propio hijo. La furia y el dolor se mezclan en mí, fríos y afilados como el hielo. El temblor inicial pasó, dejando lugar a un silencio helado y aterrador. Me pegué contra la pared, con el cuerpo rígido, y solo mis ojos podían moverse, incapaces de apartarse de la escena torpe pero llena de tristeza
que se desarrollaba en la habitación de mi hijo. Camila lloraba desconsoladamente junto a la jefa de enfermeras. Sus delicados dedos se aferraban al brazo de la mujer, su voz temblorosa, entrecortada por la angustia. Por favor, sálvenlo. No puedo vivir sin él. Qué absurdo. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, tal vez también habría caído en su actuación magistral. Justo cuando Camila tenía distraída a la multitud, sentí una mirada urgente desde el otro lado de la sala. Rosa. La joven enfermera estaba de pie en un rincón, haciéndome discretas señas con los ojos antes de retroceder hacia una zona oscura donde yo me ocultaba. Entendí de inmediato. Teníamos que irnos. Conteniendo la respiración, Rosa y yo nos movimos como sombras a lo largo de la pared, en dirección contraria a la habitación de Miguel, donde toda la atención estaba concentrada. Cada paso pesaba como plomo. Doblamos por un pasillo lateral oscuro reservado para el personal, donde el aire era aún más frío, impregnado de humedad y un silencio absoluto. Rosa me condujo a un pequeño cuarto de almacenamiento de suministros médicos. El olor a cloro, alcohol y sábanas limpias me golpeó la nariz. No encendió la luz principal, solo dejó que una débil luz amarilla del pasillo entrara por una ventanita. El seco clic de la cerradura resonó cuando cerró la puerta con llave, dejándonos atrapadas en aquel espacio estrecho. Solo entonces la tensión contenida estalló. A la luz tenue del fluorescente, pude ver claramente el pánico grabado en el rostro pálido de Rosa. Respiraba entrecortadamente, con las manos entrelazadas. «Señora Álvarez», comenzó, con voz quebrada. «Perdón por irrumpir así, pero no sabía qué más hacer». «No te preocupes, hija», la tranquilicé con la voz ronca por la emoción. «Hiciste lo correcto. Dime qué fue lo que viste». Rosa inhaló profundamente para calmarse. «Todo empezó esta tarde. Al revisar las gráficas de control, noté un patrón muy extraño. Los signos vitales del señor Miguel, especialmente el ritmo cardíaco, siempre bajaban ligeramente y mostraban irregularidades unos 10 minutos después de cada visita privada de su esposa. Sentí un pinchazo en el pecho. Al principio, continuó, pensé que era una simple coincidencia, pero se repitió 3 veces durante mi turno. La última vez, antes de entregar el turno, la vi quedarse cerca del bote de desechos médicos. Miró a su alrededor y arrojó algo muy rápido. Parecía un pequeño frasco de vidrio. Esa acción tan furtiva me hizo sospechar. Rosa tragó saliva, los ojos muy abiertos. Por eso, esta noche, cuando me asignaron nuevamente, pedí cambiar de área para estar aquí. Empecé a pasar con más frecuencia, y entonces vi lo mismo que usted acaba de ver. Ella sacó una jeringa de su bolso. En ese momento ya no pude esperar más. Tenía que encontrarla de inmediato. Me miró con voz temblorosa, asustada pero firme. «No tengo pruebas concretas, señora, pero mi instinto de enfermera, después de 5 años de trabajo, me dice que ella está envenenando lentamente a su marido. Cada día una pequeña dosis, para que todo parezca que su corazón se debilita solo, sin que nadie descubra la causa». Cada palabra de Rosa me atravesaba el corazón como agujas, pero al mismo tiempo encendían dentro de mí una furia y una determinación ardientes. Extendí las manos y sujeté con fuerza las de aquella joven valiente. «No te equivocas, tu intuición es correcta. Yo la vi con mis propios ojos inyectar ese líquido en el suero de Miguel». Mi confirmación pareció aliviarla y aterrarla al mismo tiempo. Apreté sus manos con más fuerza. «Ahora no es momento para el miedo. Tenemos que actuar. Tenemos que recuperar lo que ella tiró». Esperamos unos minutos en silencio. Rosa abrió un poco la puerta, mirando a través de la rendija hacia el pasillo. Un momento después, volvió y susurró: «Ella acaba de irse». La escuché decirle a la jefa de enfermeras que bajaría a la cafetería por un café para despejarse. «Despejarse para seguir con su farsa», murmuré entre dientes. «Vamos». Regresamos rápidamente a la habitación de Miguel. Mi hijo seguía allí, inmóvil, su rostro sereno en un sueño profundo, pero enfrentándose a la conspiración más cruel que alguien podría imaginar. El dolor dentro de mí se retorció. Rosa no perdió ni un segundo. Se puso un par de guantes médicos,
Tomó unas pinzas largas y empezó a revisar con cuidado el interior del pequeño basurero junto a la cama del hospital. Y ahí estaba. Entre los pedazos de papel arrugado y los restos de jeringas usadas, había una pequeña jeringa y un frasquito casi vacío, exactamente como Rosa había visto. Camila había sido demasiado confiada y descuidada. Había tirado las pruebas al basurero común en lugar del contenedor especial para objetos punzantes y residuos médicos peligrosos. Rosa las sacó con cuidado, las metió en una bolsa de muestras con cierre hermético y las selló con precisión profesional. Me entregó la bolsa, con una mirada seria. Aquí está la evidencia. Tiene que dársela a alguien en quien confíe completamente. Alguien que pueda analizarla de inmediato. Tomé la bolsa y sentí el frío del metal y del vidrio a través del plástico. En mi mente solo había un nombre. Me escabullí hacia un baño vacío cercano. Saqué el segundo teléfono que siempre llevaba conmigo y marqué un número codificado. Del otro lado contestaron en el primer timbrazo, sin saludo alguno. «Héctor, soy Elena», dije con voz baja y apurada. No tenía tiempo para explicar, así que usé nuestra antigua palabra clave. «Tengo un lote contaminado que necesito que analices de inmediato. Nivel de riesgo biológico máximo». Sin hacer ninguna pregunta innecesaria, Héctor respondió con calma. «Sótano B del hospital, 15 minutos, entrada oeste». La llamada terminó. Mientras esperaba, Rosa ya estaba actuando. Cuando regresé al pasillo, la vi empujando un carrito con una nueva bolsa de suero. Era solución salina, la más inofensiva. Cubrió la etiqueta con cinta médica blanca y escribió cuidadosamente el nombre de un medicamento falso, parecido al que Miguel estaba recibiendo. Una tapadera perfecta para que Camila no sospechara. Yo me quedé vigilando la puerta mientras Rosa entraba en la habitación. Rápida y precisa, retiró la bolsa contaminada donde Camila había inyectado el veneno y la reemplazó por la de solución salina disfrazada. Todo el proceso tomó menos de 1 minuto. Cuando salió, ocultó la bolsa vieja en una bolsa roja para residuos médicos. El sudor ya le perlaba la frente. Bajé por las escaleras hacia el estacionamiento subterráneo oscuro y húmedo. El olor a gasolina y concreto mojado llenaba el aire. En una esquina, bajo la luz amarillenta, un sedán viejo y discreto me esperaba. Héctor estaba en el asiento del conductor, su rostro oculto en las sombras. Sin decir palabra, abrí la puerta trasera y me senté. Le entregué la bolsa con las pruebas. «Analiza todo lo que hay aquí», ordené. «Busca un tipo de toxina de acción lenta sobre el corazón. Necesito los resultados antes del amanecer». Héctor tomó la bolsa. La luz del tablero iluminó su rostro y vi la gravedad en su mirada. «Elena», preguntó en voz baja, «¿qué pasó con Miguel?» Miré al frente, hacia la oscuridad espesa del estacionamiento. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Mi hijo», respondí con voz helada, «está siendo casado justo frente a mis ojos». La oscuridad dentro del coche no podía ocultar el caos en mi mente. Volví al hospital cuando los primeros rayos del amanecer intentaban atravesar las nubes grises de la ciudad. No había dormido en toda la noche, pero la adrenalina y la furia ardiendo en mis venas me mantenían extrañamente lúcida. Ya no era una madre desesperada y rota, era una bestia herida protegiendo a su cría, y no pensaba detenerme hasta arrancarle la máscara al depredador. Entré en la habitación, fingiendo que mi andar era pesado por el cansancio. Camila estaba sentada en el sillón, con la cabeza inclinada, como dormida. Al escuchar mis pasos, se sobresaltó, frotándose los ojos para completar su actuación. «Mamá, ¿dónde estaba?» Me preocupé tanto, reprimí la náusea que me subía por el pecho. Me acerqué a la cama y miré el rostro aún pálido de Miguel. Su pulso ya era más estable, gracias al suero inofensivo que Rosa había cambiado. Gracias a Dios, gracias a esa valiente chica. Me giré hacia Camila y hablé con voz temblorosa, fingiendo debilidad. «Estoy agotada, Camila. No pude dormir en toda la noche. Creo que debo ir a casa unas horas, tomar una pastilla y descansar un poco. Por la tarde volveré enseguida». Puse mi mano sobre su hombro, un toque que tuve que contener para no convertir en un estrangulamiento. «Quédate aquí y cuida de Miguel por mí. Confío en ti».
Un destello casi imperceptible de satisfacción brilló en los ojos de Camila antes de que lo escondiera bajo una expresión llena de compasión. Sí, madre, vaya a descansar. Usted ya ha pasado por demasiado. Yo me encargo de todo aquí. La muchacha incluso me acompañó hasta la puerta con amabilidad, como si yo fuera una anciana débil a punto de desmoronarse. Pero no volví a casa. En cuanto desaparecí de su vista, bajé directamente al garaje, subí al coche y aceleré. Mi destino no era la mansión en Polanco, sino el hogar de mi hijo y su esposa. Detuve el auto en una esquina a unas cuadras y caminé el resto del camino. El departamento estaba en el piso 12 de un edificio de lujo. Usé la llave de repuesto que Miguel me había dado hace mucho, escondida bajo una maceta con cactus junto a la puerta. Por si acaso ocurre algo urgente, mamá, me había dicho. Nunca imaginé que esa emergencia sería algo tan terrible. Camila, con toda su arrogancia, jamás supo de su existencia. La puerta se abrió en un silencio escalofriante. El olor dulce y penetrante del perfume de Camila me envolvió de inmediato, un aroma falso y asfixiante. El lugar estaba decorado con elegancia, con cada detalle elegido para mostrar una vida perfecta. Pero para mí, en ese momento, todo desprendía una frialdad artificial, como el escenario cuidadosamente montado de una tragedia. Me puse los guantes finos que ya tenía preparados y comencé a buscar. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por tensión. Tenía que ser rápida y no dejar ningún rastro. Fui primero al baño. El botiquín. Entre vitaminas y costosos suplementos, mis ojos se detuvieron en 2 blísteres con el nombre Digoxin. Conocía ese medicamento. Es un fármaco cardíaco muy potente y, en dosis altas, puede causar arritmias y finalmente la muerte. A uno de los blísteres le faltaban varias pastillas. Miguel, mi hijo, un hombre joven y sano, sin historial cardíaco. Sentí un frío helado recorrerme. Luego fui a la cocina. Encontré la caja de té de hierbas que Camila siempre presumía haber escogido personalmente para preparar a Miguel cada noche. Le ayuda a dormir y a aliviar el estrés, mamá, me había dicho. Volqué todo el té sobre una hoja de papel limpia, y en el fondo de la caja encontré lo que sospechaba, una capa de polvo blanco fino, sin olor, que aún quedaba. Con cuidado, tomé una pequeña muestra con un trozo de papel y volví a colocar el té como estaba. Fui al despacho de Miguel. Siento siempre. Todo parecía ordenado, pero yo conocía a mi hijo. Tenía la costumbre de guardar sus documentos más importantes en el cajón inferior derecho del escritorio. Tiré del cajón. Encima había un grueso fajo de papeles. Abrí la primera página. Contrato de seguro de vida. Fecha de firma. Hace 3 meses. Valor del contrato. $2 millones. Y la frase que me dejó sin aliento. Beneficiaria única. Camila Rojas. Debajo del contrato había un testamento, redactado en la misma época. No necesitaba leerlo entero para imaginar el contenido, pero me obligué a hacerlo, palabra por palabra. Miguel le dejaba a Camila ese departamento, el coche y el 70% de las acciones de la empresa de software que había construido con tanto esfuerzo. Me temblaron las manos al sacar el teléfono y fotografiar cada página, asegurándome de que las fechas y la firma de mi hijo se vieran con claridad. Finalmente, entré en el dormitorio. Todavía se percibía el perfume de Camila. Abrí su armario. Pura ropa de marca. Pasé la mano detrás de una pila de bufandas gruesas, donde rara vez se tocaba. Mi mano rozó algo duro y frío. Era un teléfono barato, de los antiguos, no el smartphone moderno que ella solía usar. Un teléfono de repuesto, un teléfono secreto. Lo encendí. La pantalla pedía una contraseña. Probé su fecha de nacimiento. No era. El día de su boda. Tampoco. Mi corazón se aceleró. Tenía que entrar. De pronto se me ocurrió algo. Probé con los 6 números del día en que Miguel la conoció por primera vez. Esa fecha que Camila siempre mencionaba con tono soñador, como si fuera un destino. La pantalla se desbloqueó. En la bandeja de mensajes había una sola conversación con un número guardado bajo el nombre Amor. Con las manos temblorosas, subí hasta los primeros mensajes y sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Amor, ¿cuándo morirá ese ratón? Ya no puedo esperar más. Camila,
Ya casi, cariño. Hay que hacerlo despacio, un poco cada día. Los médicos pensarán que fue insuficiencia cardíaca natural. Su vieja y estúpida madre ni se dará cuenta. Amor, recuerda tener cuidado con la dosis. Que no muera demasiado rápido. Y el mensaje más reciente, enviado anoche, después de que mi hijo fuera trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Camila. Ya está en la UCI. El plan está casi terminado. Amor, ¿estás listo para nuestra nueva vida en Europa? Un torbellino de rabia y repugnancia me recorrió. El demonio. No solo mató a su marido, sino que además se burló de mi dolor. Tomé una bocanada de aire profundo y me obligué a calmarme. Usé la función de reenvío. Envié toda la conversación a una dirección de correo secreta mía y luego borré cuidadosamente todo rastro del reenvío en ese teléfono. Coloqué el teléfono exactamente en su sitio. Acomodé la pila de mantas de lana a la perfección. Di una vuelta por el apartamento, revisé todo de nuevo, asegurándome de no dejar ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Salí del apartamento y cerré la puerta con suavidad. La luz de la mañana me dio de lleno en los ojos, pero por dentro estaba helada. Motivo, medios, intención y también pruebas. Tenía todo lo que necesitaba. Era hora de tender la trampa. Al salir de ese apartamento frío, no regresé al hospital de inmediato. El shock y el dolor dieron paso a un único objetivo, afilado como una navaja: justicia para Miguel. Con las pruebas en la mano todavía calientes, sabía que no podía actuar sola. Necesitaba a Héctor. Conduje hasta el Coyoacán antiguo y me detuve frente a una churrería vieja y modesta, escondida en una callecita. El olor a canela y a chocolate caliente se desprendía, una fragancia de paz que contradecía completamente la tormenta que llevaba dentro. Allí era donde nos encontrábamos de vez en cuando, un lugar lo bastante corriente como para que nadie prestara atención a una viuda mayor y a un hombre con ojos siempre alerta. Héctor estaba esperando ya en una mesa en un rincón. Parecía cansado, quizá tras una noche entera en el laboratorio, pero sus ojos seguían nítidos y concentrados. Delante de él había una taza de chocolate caliente humeante. No dijo nada, solo asintió cuando me senté. Sin saludos formales, me empujó un sobre pequeño hacia adelante. «Resultados preliminares», dijo, con voz grave y mesurada, pero pude percibir una tensión oculta. El líquido en la jeringa y en el frasco es un compuesto extremadamente sofisticado. El componente principal es oleandrina, un glucósido cardíaco extraído de la adelfa. Su toxicidad es muy alta. Adelfa, una planta de flores hermosas que encierra la muerte. Apreté las manos con fuerza. Héctor continuó. Pero el que lo preparó fue aún más sofisticado. Mezcló la oleandrina con un betabloqueante a dosis bajas. Esa combinación hace que la toxina actúe más despacio, provocando síntomas de insuficiencia cardíaca gradualmente a lo largo de varios días, incluso semanas. No dejará huellas claras en análisis de sangre habituales. Un preparador muy profesional. Él. Así que había alguien más. Mi corazón se hundió. No era solo el crimen de Camila, era una conspiración. Inspiré hondo para contener el temblor en la voz. Tienes razón, mira esto. Puse mi teléfono sobre la mesa. Abrí la galería y se lo acerqué a Héctor. Permaneció en silencio mientras repasaba cada foto que había tomado en el apartamento de Miguel. La foto del contrato de seguro de vida por $2 millones. El testamento inusualmente extraño. Un primer plano del blister de digoxina del que faltaban varias pastillas. Cada imagen fue otro golpe de martillo en el ataúd de la verdad. Por último, abrí el correo que contenía todos los asquerosos mensajes que había copiado. Héctor entrecerró los ojos al leerlos. Sentí su mandíbula tensarse, las venas sobresalir bajo su piel curtida por el sol. Al terminar de leer, él alzó la mirada, y vi una mirada fría que rara vez le había visto. Motor, medio y intención, dijo Héctor, su voz fría como el hielo. Tenemos las tres. Ese desgraciado lo planificó todo. ¿Entonces ya podemos atraparlo?, pregunté con la voz acelerada. Héctor negó con la cabeza. Esta prueba es muy fuerte, Elena, muy fuerte.
pero sigue siendo prueba indirecta. Un buen abogado puede alegar que la obligaron a firmar el seguro, que el testamento fue la voluntad de Miguel. Puede decir que esos mensajes no son más que palabras dichas en un arranque de enojo, que ella no lo hizo realmente. Para que esta serpiente no se esconda en ningún resquicio de la ley, tenemos que atraparla con las manos en la masa. Necesitamos cogerla infraganti. Esa idea me estremeció, pero también encendió un fuego de determinación. Tenía que lograrlo. Rápidamente trazamos un plan, paso a paso, claro y exacto. Volvería al hospital, seguiría interpretando el papel de la madre desconsolada, abatida y sin la menor sospecha. Le daría a Camila una sensación de seguridad absoluta. Rosa, mi valiente aliada, sería mis ojos y oídos adentro, informándome de cada gesto de Camila, especialmente de cualquier signo de impaciencia. Héctor dispondría un equipo de policías de civil discretos alrededor del hospital, listos para actuar en cuanto hubiera la señal. Nuestra señal sería una llamada perdida mía al número de él. Simple, rápida e imposible de rastrear. Regresé al hospital al mediodía, llevando una caja de sopa de pollo casera, un atrezzo perfecto para mi papel. Camila me recibió con una expresión de preocupación fingida. «Mamá, ¿ya descansaste? ¿Te sientes mejor? ¿Y Miguel no ha tenido cambios?», dijo, y en la última frase se le escapó un tono de decepción que no pudo ocultar. Durante toda esa tarde me senté junto a la cama de Miguel, quedándome dormida de vez en cuando por el cansancio, pero mis ojos no perdían de vista a Camila, y lo vi. La muchacha miraba constantemente la bolsa de suero que Rosa había intercambiado. Tenía una mirada llena de confusión y sospecha. La vi varias veces comprobar la velocidad de goteo. Incluso en una ocasión, cuando creyó que yo dormía profundamente, se acercó a hurtadillas y sacudió la bolsa, como verificando si su medicina todavía hacía efecto. Al caer la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje desde el teléfono desechable que Rosa llevaba. Ella acaba de preguntar a la enfermera jefe por qué los signos de Miguel están extrañamente estables. Está empezando a entrar en pánico. La red se estaba cerrando. La bestia se sentía inquieta dentro de su propia trampa. Un rato después, Camila ella misma dio un paso más dentro de nuestra trampa. Se sentó junto a mí, con el rostro pensativo. «Mamá, no lo entiendo», dijo, como si se preguntara a sí misma. Anoche la cosa estaba muy mal, su ritmo cardíaco se descontroló por completo. ¿Cómo es que todo el día no ha cambiado nada? ¿O será que la medicina no está haciendo efecto? Esa pregunta, una confesión involuntaria, cayó sobre mí como un rayo. Ya no pudo contener su impaciencia. La miré y forcé una expresión de desconcierto parecida a la suya. «Yo tampoco lo sé, hija. Quizá deberíamos confiar en los doctores». Pero en mi interior supe que era el momento. La estabilidad de Miguel volvía loca a Camila. El plan de envenenamiento sutil había fallado, porque la bolsa de suero ahora solo contenía solución salina inofensiva. Ella sabía que si Miguel despertaba, todo se destaparía. Se vería obligada a actuar, una última vez, y esta vez sería una dosis más fuerte, definitiva. No querría esperar más. Cuando Camila salió para atender una llamada, saqué mi teléfono a escondidas y le envié a Héctor un mensaje breve, de solo 2 palabras. «Esta noche». Su respuesta llegó casi de inmediato, fría y resuelta. «Listo, espera mi señal». La noche cayó sobre el hospital, trayendo consigo una calma falsa. Para mí, era la víspera de la batalla final. Todo estaba preparado. La red ya estaba tendida. Solo quedaba esperar a que la bestia metiera la cabeza en la trampa. Alrededor de las 9 de la noche, comencé mi actuación. Me levanté, tambaleándome a propósito con una mano en la cabeza. Camila se dio cuenta de inmediato. «Mamá, ¿qué te pasa?» «No es nada», dije con voz débil. «Solo me siento un poco mareada, tal vez por todo el estrés de hoy». La miré con una expresión cansada, llena de confianza. «Camila, creo que debo irme a casa a descansar de verdad. Tomar una pastilla para dormir y descansar un poco. Si no, temo que voy a derrumbarme».
Le tomé la mano, transmitiéndole un temblor que había ensayado mentalmente toda la tarde. No puedo derrumbarme ahora. Quédate aquí con Miguel, por favor. Esta noche confío en ti completamente. Confío en ti, hija. Los ojos de Camila brillaron con una alegría cruel que intentó esconder tras una máscara de preocupación. Sí, mamá. Váyase tranquila. Tiene que cuidar su salud. Yo me quedaré aquí con él toda la noche. Si pasa algo, la llamaré enseguida. La joven me acarició el brazo, actuando a la perfección. Asentí y salí del cuarto de hospital, arrastrando los pies como una madre agotada, tanto física como mentalmente. Pero en cuanto las puertas del ascensor se cerraron y me ocultaron del pasillo de cuidados intensivos, mi espalda se enderezó. No bajé al sótano. Solo descendí un piso y luego subí por las escaleras. No me fui a casa. Me escabullí en una sala de consultas familiares frente a la habitación de Miguel. Una habitación vacía que Héctor había preparado con antelación. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, todo estaba oscuro y frío. Corrí ligeramente la cortina, dejando una rendija suficiente para observar el pasillo y la puerta de cristal de la habitación de mi hijo. El escenario estaba listo. Yo era la única espectadora de esta última obra. Desde mi posición, vi a Rosa comenzar su turno. La joven enfermera valiente había logrado cambiar su turno con una compañera. Ella sería quien estuviera más cerca de Miguel esa noche, una testigo clave y nuestra última defensa. La espera se volvió insoportablemente silenciosa. El tiempo pasaba con lentitud torturante. El pasillo del hospital se fue quedando vacío. Solo se oían los pitidos constantes de las máquinas, los pasos suaves de las enfermeras nocturnas y el latido frenético de mi corazón. 10, 11, medianoche. Permanecí inmóvil tras la cortina, sin atreverme a parpadear, temiendo perder el momento decisivo. Y entonces, exactamente a la 1 de la madrugada, después de que la enfermera terminara su ronda y desapareciera tras la esquina del pasillo, una figura familiar apareció. Camila. No entró enseguida. Se pegó a la pared junto a la puerta, moviéndose como una ladrona, mirando en ambas direcciones para asegurarse de que nadie la viera. Mi corazón dejó de latir, ya estaba aquí. Cuando se aseguró de que el pasillo estaba vacío, se deslizó en la habitación y cerró la puerta casi por completo. A través del ventanal, bajo la luz amarillenta de la lámpara de noche, vi cada uno de sus movimientos con claridad. Esta vez no estaba tranquila como la noche anterior. Había prisa, había una determinación cruel en cada gesto. Sacó una jeringa del bolsillo del abrigo. Era mucho más grande que la anterior, llena de un líquido transparente que brillaba bajo la luz. Lo supe al instante. Ya no era una dosis lenta, era la dosis final, la mortal. No perdió tiempo con el suero. Se acercó directamente al brazo de mi hijo. Levantó la manta y dejó al descubierto la vía intravenosa sujeta en el dorso de su mano. En ese momento saqué mi teléfono. Mis manos estaban heladas, pero no temblaban. Marqué el número de Héctor y realicé una sola llamada perdida. La señal estaba dada. Justo cuando la aguja afilada de la jeringa estaba a punto de tocar la vía, a solo 1 milímetro de la muerte, la puerta de la habitación se abrió de golpe. ¿Qué está haciendo? El grito firme de Rosa rasgó el silencio mortal. Camila se sobresaltó como si la hubieran electrocutado y giró bruscamente. El terror absoluto se reflejó en su hermoso rostro. La jeringa se resbaló de la mano temblorosa y cayó al suelo de baldosas, rompiéndose con un sonido metálico y agudo. El líquido venenoso se esparció por todas partes. En ese instante salí de detrás de Rosa, bloqueando la única salida. Deja de actuar, Camila. Mi voz sonó fría, sin una sola emoción. El rostro de Camila cambió de color como un camaleón. Del miedo pasó a la palidez absoluta, y luego, al darse cuenta de que había caído en una trampa, su expresión se tornó en una furia desquiciada. Forzó la voz, intentando rescatar el último fragmento de su guión. Mamá, yo solo iba a ponerle una inyección de vitaminas. El doctor dijo que las necesitaba. Sonreí con el borde de los labios, una sonrisa más fría que el hielo. ¿Vitaminas?
¿En una jeringa de 10 centímetros cúbicos a la 1 de la mañana? No mientas más. Lo vi todo. Sabiendo que cualquier excusa sería inútil, el instinto salvaje de un animal acorralado despertó en Camila. No dijo una palabra. Rápida como un rayo, empujó con todas sus fuerzas a Rosa contra el carro metálico de instrumentos. El estruendo del metal chocando resonó por todo el pasillo. Aprovechando el momento en que Rosa perdió el equilibrio, Camila salió corriendo de la habitación como una fiera herida, huyendo hacia la escalera de emergencia al final del pasillo. «Rosa, ¿estás bien?», corrí hacia la enfermera. «Estoy bien», respondió, aunque su brazo sangraba por los rasguños. Corrimos tras ella, pero Camila no llegó lejos. Cuando empujó con todas sus fuerzas la pesada puerta de emergencia, se detuvo en seco. Una silueta alta y firme la esperaba allí, bloqueando el paso como un muro. Era Héctor. Camila, asustada, giró la cabeza solo para ver que Rosa y yo ya habíamos cerrado su única vía de escape. Al mismo tiempo, 2 hombres vestidos de civil aparecieron desde las esquinas del pasillo, bloqueando toda salida. Camila quedó acorralada, con la espalda contra la pared helada. Respiraba con dificultad, el pecho agitándose, los ojos desorbitados en una desesperación total, buscando una salida que no existía. Acorralada, la fiera herida no rugió. Gimió. Al comprender que no había escapatoria, Camila cambió de táctica. Su talento natural para fingir emergió por última vez, en una actuación tan desesperada como patética. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. Deslizó lentamente su cuerpo por la pared fría, temblando con aparente fragilidad. Se cubrió el rostro, y un sollozo ahogado, doloroso, comenzó a llenar el pasillo silencioso. Luego levantó la cabeza, los ojos empapados brillando bajo las luces, y miró a los 2 policías de civil con una expresión de inocencia y sufrimiento casi perfecta. «No les crean a ellas», gritó entre llantos. «Esa mujer me odia desde el primer día que llegué a esta casa. Está celosa porque Miguel me ama más que a su propia madre. Esto es una trampa, todo es una trampa», señaló hacia mí y hacia Rosa, el dedo temblando dramáticamente. «Ella y la enfermera se confabularon para destruirme. Me envidian porque soy feliz con mi esposo. Solo quería cuidarlo. ¿Por qué me hacen esto?». Su voz era tan dolida, tan convincente, que habría ablandado cualquier corazón que no conociera la verdad. Noté que uno de los policías jóvenes dudó. Su mirada hacia mí se volvió insegura. Camila estaba interpretando magistralmente a la víctima, pero Héctor no se dejó engañar. Mantuvo la calma, con una serenidad aterradora. Le hizo una seña a uno de los agentes, que entró a la habitación. Con guantes puestos, usó pinzas para recoger cuidadosamente los fragmentos de la jeringa y un hisopo para tomar muestras del líquido derramado, sellándolo todo como evidencia. Tomé aire profundamente. Era momento de hablar. Di un paso al frente, quedando frente a Camila, sin temor a su teatro. Encendí mi teléfono. La luz azulada de la pantalla iluminó mi rostro helado. Mi voz resonó, clara, firme, cortante, dominando los sollozos de ella mientras leía en voz alta uno de los mensajes que había encontrado. «Amor, la vieja esa es una idiota. Todavía se culpa por no haber cuidado bien a su hijo. Jamás sospechará de su querida nuera. Solo unas dosis más y lo tendremos todo». Terminé de leer y levanté la vista, mirando directamente a los ojos de Camila, que estaban abiertos de par en par por la sorpresa. Le pregunté con voz cargada de sarcasmo: «¿Estas son las palabras de alguien que ha sido víctima, Camila?». Su rostro se endureció. Héctor continuó con un tono tan frío como el acero: «También tenemos los resultados preliminares del análisis del suero que la enfermera Rosa recogió anoche. Contiene oleandrina, un potente veneno cardíaco extraído de la delfa». La miró fijamente, con una mirada tan afilada como un cuchillo. «Y apuesto a que el líquido de la jeringa que acabas de dejar caer es lo mismo. Una dosis suficiente para matar a un hombre adulto». Cada palabra, cada prueba, eran como muros de acero que se cerraban poco a poco, destrozando cualquier intento de Camila por fingir inocencia. El aire se volvió denso, y en ese instante, justo en el punto más tenso,
Un sonido débil pero más poderoso que 1000 palabras resonó desde la habitación. Mamá. Un gemido suave, ronco, pero lo bastante fuerte como para que todos en el pasillo lo oyeran. Era la voz de Miguel. Sentí como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de golpe, pero esta vez no eran de dolor ni de rabia. Eran lágrimas de alivio, de una felicidad que me desbordaba. Mi hijo estaba despertando, pero para Camila, aquel sonido fue como un golpe mortal que destrozó su plan perfecto. Había fracasado, totalmente. El hermoso rostro de la muchacha se deformó. La falsedad desapareció en un segundo, dejando solo una expresión de furia y odio absolutos. ¡Ah! Camila se levantó de golpe. Su risa resonó aguda, loca y espeluznante. ¡Sí! ¡Fui yo! ¿Y qué? Ya no lloraba, ya no fingía. El verdadero demonio dentro de ella había salido a la luz. Señaló mi cara con el dedo. Todo es por tu culpa. Es tu culpa, vieja tacaña. Si nos hubieras dado dinero para gastar, si no te hubieras aferrado a tu maldita fortuna, yo no habría tenido que hacer esto. Giró hacia la habitación, de donde había salido la voz de mi hijo, y gritó como una fiera descontrolada. Estoy harta de esta vida, harta de fingir ser la esposa perfecta todos los días, harta de tu hijo débil y patético. Nunca lo amé, ni por un segundo. Cada palabra era un veneno que destapaba la verdad más sucia y cruel. Solo amaba su dinero, o más bien el dinero que creía que su familia tenía. Fue tan estúpido al creer cada palabra mía y tú también. Los dos son unos idiotas. Todos quedaron paralizados. Rosa se tapó la boca con la mano, los ojos abiertos de incredulidad. Los dos policías ya no tenían ninguna duda. En sus miradas solo quedaba asco. Héctor no dijo nada más. Simplemente hizo una seña. Los agentes se acercaron de inmediato. El sonido metálico y frío de las esposas resonó en el pasillo silencioso. Solo entonces, al sentir el hielo del metal en sus muñecas, Camila pareció despertar de su frenesí. Se dio cuenta de que se había condenado a sí misma con sus propias palabras. El miedo finalmente la invadió. ¡No! ¡Suéltenme!, empezó a gritar, forcejeando como una bestia atrapada. ¡Soy inocente! ¡Me tendieron una trampa! ¡Suéltenme! Pero ya era demasiado tarde. La obra había terminado, y la criminal finalmente se inclinó ante la justicia. Los gritos salvajes de Camila, cuando las esposas se cerraron sobre sus muñecas, rompieron el silencio opresivo del hospital en plena noche. El alboroto atrajo la atención de todos. Varias enfermeras y un médico de guardia corrieron hacia el lugar, pero se detuvieron en seco, atónitos ante lo que veían. La joven esposa, hermosa y dedicada, a quien tanto admiraban, ahora estaba esposada por 2 hombres de civil, gritando y maldiciendo a mí y al mundo entero. La situación superó la capacidad del personal médico. Llamaron al director del hospital de inmediato. Él llegó en menos de 20 minutos, con el abrigo puesto encima del pijama. Cuando Héctor resumió el caso en su despacho privado, vi cómo el rostro de aquel hombre poderoso se quedaba sin una gota de sangre. Una conspiración de asesinato meticulosamente planeada, llevada a cabo justo dentro de la unidad de cuidados intensivos, bajo su propio techo. No era solo un crimen, era un escándalo de seguridad médica inimaginable, capaz de destruir la reputación que había construido durante toda su vida. Rosa y yo fuimos llevadas a otra oficina para prestar nuestras primeras declaraciones. Bajo la luz blanca y fría, frente a una oficial de policía que tomaba notas, conté todo. Mi voz ya no temblaba por el miedo. Sonaba clara, precisa, extrañamente serena. Relaté desde las primeras sospechas, las grietas en la fachada de la felicidad, hasta la escena aterradora que presencié y las pruebas que había reunido. A mi lado, Rosa aportaba los detalles médicos, las anomalías en el gráfico del ritmo cardíaco de Miguel, la bolsa de suero alterada. Por primera vez esa noche, miré a la joven con una gratitud infinita. No solo había salvado la vida de mi hijo, también había salvado mi alma. Cuando amaneció,
El crimen ya no era un secreto escondido en los pasillos del hospital. Empezó a expandirse como una mancha de aceite. Primero fueron los murmullos, las miradas curiosas de los empleados. Pero al mediodía, algunos tabloides ya habían olfateado la noticia. El titular sensacionalista ocupaba la portada. Aterrador caso en el Hospital Médico Sur. Bella esposa joven intenta envenenar a su marido millonario para quedarse con su fortuna. No tenían mucha información, pero tejieron una historia llena de dramatismo que, lamentablemente, no estaba tan lejos de la verdad. A media tarde, Héctor me llamó. «Hemos atrapado al cómplice», dijo, con un tono sereno en el que se notaba cierto alivio. El hombre registrado como Amor. Su verdadero nombre es Ricardo. Entramos en su apartamento esta mañana. Héctor hizo una pausa. «Elena, encontramos un pequeño laboratorio químico en el sótano. Tenía todo el equipo para extraer y refinar sustancias. Extrajo oleandrina de una gran cantidad de hojas de adelfa. Resultó que Ricardo era un farmacéutico al que le habían revocado la licencia hace 2 años por traficar medicamentos con receta. Una capa de hielo cubrió mi corazón. No era un crimen impulsivo por celos o dinero. Era una conspiración calculada por 2 mentes enfermas y expertas. Bajo la presión de las pruebas irrefutables, los mensajes, los análisis toxicológicos, los testimonios de Rosa y míos, y sobre todo su propia confesión en el delirio de la noche anterior, Camila se derrumbó por completo en la comisaría. Héctor me contó que lo había confesado todo. Admitió haber estado introduciendo pequeñas dosis de veneno en los batidos de hierbas de Miguel durante meses, debilitando lentamente su salud para fabricar un cuadro perfecto de insuficiencia cardíaca natural. Y luego confesó algo aún más horrible, algo que me obligó a apoyarme en la pared para no caer. El accidente de coche que Miguel sufrió un mes antes, ese choque leve que lo obligó a ausentarse del trabajo, no fue casualidad. Camila y su amante Ricardo habían cortado los frenos del coche. No del todo, solo lo suficiente para provocar un impacto menor. Su objetivo era llevar a Miguel al hospital, crear la oportunidad perfecta para actuar de forma profesional y bajo control en un entorno clínico. El mundo me dio vueltas. Mi hijo podría haber muerto un mes antes. Estuve a punto de perderlo no una, sino muchas veces. La justicia llegó como una avalancha. Todos los amigos y vecinos que alguna vez adoraron a Camila, que la elogiaban como ejemplo de esposa devota, ahora le daban la espalda. Estaban atónitos, furiosos, asqueados. La imagen de la esposa perfecta se había hecho añicos, dejando al descubierto el retrato de una asesina fría, un demonio con rostro de ángel. El Hospital Médico Sur enfrentaba una investigación interna rigurosa y el riesgo de una demanda por parte de mi familia. Para salvar su reputación, emitieron un comunicado público elogiando el valor, la responsabilidad y la vigilancia de la enfermera Rosa Martínez, y prometieron reforzar todos sus protocolos de seguridad. Héctor, en nombre del Departamento de Policía, también envió una carta de agradecimiento oficial para mí y para Rosa. Si no fuera por la agudeza de la señora Martínez y la acción decidida de usted, señora Elena, dijo, Miguel probablemente no habría sobrevivido y un asesinato perfecto podría haberse consumado. Después de completar todos los trámites necesarios, por fin pude ir al único lugar donde quería estar, la habitación de hospital de Miguel. Mi hijo había superado el peligro. El pitido de las máquinas ahora sonaba regular y suave. Dormía profundamente bajo el efecto de los sedantes. Su rostro seguía pálido y demacrado, pero ya tenía un leve rastro de vida. Me senté suavemente en la silla junto a la cama y tomé su mano, aún con el suero conectado. Era una mano delgada y fría. La acerqué a mi mejilla y sentí cada pulso débil pero lleno de resistencia. Al verlo dormir, mi corazón era una mezcla de dolor y alivio. La tormenta había pasado. El crimen había sido expuesto a la luz. Pero sabía que otra tormenta, la de la verdad y el sufrimiento, esperaba a mi hijo cuando despertara. Era el inicio de un nuevo camino, el de sanar las heridas, tanto físicas como del alma. Y esta vez no iba a dejarlo solo. Unos días después de aquella noche aterradora,
Miguel por fin recobró por completo la conciencia. Los sedantes habían dejado de hacer efecto, devolviéndole la lucidez, pero también empujándolo al abismo de una verdad cruel que aún ignoraba. Yo estaba pelando una manzana junto a su cama, intentando llenar el silencio con sonidos cotidianos cuando lo vi despertar. Sus párpados se movieron, tratando de acostumbrarse a la luz del día. Miró alrededor del cuarto blanco y sus ojos se detuvieron en mí. «Mamá». Su voz era débil y ronca tras tantos días en silencio. Rápidamente dejé el cuchillo y la manzana y tomé su mano. «Aquí estoy, hijo. Ya despertaste. ¿Cómo te sientes?». No respondió a mi pregunta. Su mirada seguía perdida, buscando algo, y entonces pronunció la pregunta que más temía escuchar durante esos días. «¿Camila? ¿Dónde está Camila, mamá?». Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Dolía. Sabía que este momento llegaría, pero no había forma de estar preparada. Siguiendo el consejo del médico, había pedido que una psicóloga del hospital me acompañara. Ella estaba sentada en silencio en un rincón de la habitación y ahora su presencia era indispensable. Respiré hondo, intentando mantener la calma en mi voz. «Miguel, escúchame, hijo». Le tomé la mano con suavidad y con las palabras más cuidadosas que pude, comencé a contarle la historia. No fui directo al crimen de Camila. Eso sería demasiado cruel. Empecé hablando de la bondad y el valor de una enfermera llamada Rosa, de sus sospechas al notar los cambios extraños en su salud y de lo que yo misma había presenciado aquella noche fatídica. Al principio, Miguel me miró confundido. Movió la cabeza con fuerza, tratando de apartar mi mano. «No». «¿Qué estás diciendo, mamá? Estás equivocada. Debe haber un malentendido. Camila me ama. Ella nunca haría algo así». Intentó incorporarse, como si quisiera salir corriendo a buscarla para demostrar que yo estaba equivocada. La psicóloga se acercó despacio y puso una mano sobre su hombro. «Señor Miguel, por favor, cálmese. Escuche primero a su madre». En ese momento supe que ya no habría palabras capaces de romper la fe ciega que tenía en ella. Solo la verdad desnuda podría hacerlo. Le pasé la tableta que había preparado. «Perdóname, hijo, pero tienes que ver esto». En la pantalla ya estaban abiertas las imágenes. La primera era una póliza de seguro de vida por $2 millones. Luego, el testamento donde se le otorgaba a Camila el 70% de la empresa. Y por último, los mensajes fríos entre Amor y la mujer que él tanto amaba. Miguel tomó la tableta. Sus ojos quedaron fijos en la pantalla. Pude ver claramente cómo su rostro cambiaba de color. De la incredulidad pasé al shock absoluto y luego a un vacío doloroso, insoportable. Sus ojos, que antes siempre brillaban con fe y amor, ahora estaban muertos. No lloró, no gritó. Solo dejó la tableta a un lado. Se acostó lentamente, dio la espalda a la pared blanca y guardó silencio. Ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Era como un abismo profundo que devoraba todo sonido, toda luz. Los días siguientes fueron los más pesados de mi vida. Miguel se negó a hablar con nadie, ni siquiera conmigo. Comía muy poco, solo lo suficiente para sobrevivir. Las heridas físicas comenzaban a sanar, pero las del alma empezaban a pudrirse por dentro. Mi hijo, antes un hombre alegre y optimista, se había convertido en una sombra silenciosa. En esos días oscuros, Rosa se convirtió en un pequeño rayo de luz. Después de cada turno, siempre pasaba a visitar a Miguel. No intentaba consolarlo ni decirle frases vacías. Simplemente cambiaba el jarrón con flores frescas o le llevaba un tazón de sopa de pollo caliente que había preparado ella misma. «Me quedó un poco salada, pero come un poco», decía, y esas eran sus únicas palabras. Contaba historias sin importancia sobre su trabajo, sobre pacientes que acababan de ser dados de alta, o sobre un anciano gruñón que, en el fondo, amaba profundamente a su esposa. Fue esa presencia callada, sincera y sin juicios, lo que poco a poco sacó a Miguel de su caparazón. Una tarde, mientras Rosa pelaba una manzana para él, una costumbre que había adoptado en mi lugar, Miguel habló de repente. Su voz era ronca por tantos días de silencio. «Gracias, Rosa, por todo.
Fue la primera frase que pronunció en casi una semana. Sentí que mi corazón volvía a latir. Cuando su ánimo empezó a mejorar, las preocupaciones por la realidad regresaron. «Mamá», me dijo un día, con la mirada cansada, «este hospital debe ser carísimo. Mi empresa, la he descuidado tanto. Supongo que ya lo perdí todo. Supe que era el momento». Me senté junto a su cama y abrí mi computadora. No le mostré gráficos ni balances financieros. Le mostré fotos. Fotos de una gran finca de café orgánico en Chiapas, verde y fértil. Fotos de una cadena de hoteles boutique en Oaxaca, llenos de color y vida. Y por último, el diagrama de acciones de varias empresas tecnológicas que él mismo admiraba. Me miró completamente confundido. «¿Esto es?». Tomé su mano. «Miguel, esto es lo que tu padre dejó y lo que yo he cuidado y hecho crecer todos estos años. Perdóname por ocultártelo. Solo quería que maduraras sin dejarte deslumbrar por el dinero, que te sintieras orgulloso de lo que construyeras por ti mismo». Lo miré directamente a los ojos. «No has perdido nada, hijo. Apenas estás comenzando». Miguel me miró atónito, sin poder decir palabra. Y entonces, por primera vez desde que descubrió la verdad, rompió en llanto. Lágrimas calientes rodaban por su rostro demacrado. No lloraba por las propiedades, lo sabía. Lloraba porque al fin comprendía el amor y el sacrificio silencioso que yo había hecho por él. Nos abrazamos y nuestras lágrimas se mezclaron, borrando los malentendidos y la distancia. Días después, Héctor vino a visitarnos. Traía las últimas noticias. Camila y su amante Ricardo enfrentarían la pena máxima por intento de homicidio premeditado. También traía una carpeta, los papeles del divorcio que mi abogado ya había preparado. Se los entregué a Miguel. Tomó el bolígrafo, sin dudar, y firmó. Su firma ya no temblaba, era firme y decidida. No era un acto de odio, sino de liberación. El día que Miguel salió del hospital, el sol brillaba con una fuerza extraña. Ya no necesitaba la silla de ruedas. Caminaba por sí mismo, aunque aún con pasos lentos. De un lado lo sostenía yo, y del otro, Rosa, que había pedido permiso para acompañarlo y ayudar con su maleta. Juntos cruzamos las puertas automáticas del hospital, dejando atrás la pesadilla y caminando hacia la luz. 6 meses después, no habíamos vuelto al apartamento donde se acumulaban tantos recuerdos dolorosos. Incluso mi casa en Polanco se sentía asfixiante, llena de los fantasmas del pasado. En su lugar, llevé a Miguel a uno de mis sitios favoritos, un refugio secreto al que solía escapar cuando necesitaba paz. Era una casita de madera y piedra escondida entre pinos viejos, a orillas del lago Avándaro, en Valle de Bravo, a solo 2 horas de la Ciudad de México. No hay ruido de bocinas, ni rascacielos que tapen el horizonte. Solo hay aire fresco con olor a resina de pino y tierra húmeda, la tranquilidad de las montañas y un lago quieto como un espejo cada amanecer. Este es el mejor remedio, el único capaz de sanar el alma rota de mi hijo. La recuperación de Miguel fue lenta, no gracias a medicinas caras, sino a las cosas más simples. No tuvo prisa por volver al trabajo ni a las presiones del mundo empresarial. En lugar de eso, empezó a encontrar alegría en cosas que antes ni notaba. Pasaba las mañanas cuidando mi delicado jardín de orquídeas, aprendiendo a regar, a abonar, con paciencia y esmero. También construyó con sus propias manos una gran pérgola de bugambilias frente al porche, y ahora florece en un rosa violáceo que ilumina todo un rincón del cielo. Miguel pasaba horas leyendo en el sillón junto a la ventana, caminando solo alrededor del lago cada tarde, o simplemente sentándose conmigo en el porche, en silencio, viendo cómo el sol se escondía tras las montañas y pintaba el agua de rojo. La calma había reemplazado la antigua ingenuidad en su rostro. Hablaba menos, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora eran profundos, firmes, con una tristeza limpia, la tristeza de quien ha madurado. Había pasado por el infierno y regresado, con cicatrices, pero sin rendirse. Una noche de otoño, con el aire fresco, los dos nos sentamos frente a la chimenea, mirando las llamas danzar. El crujir de la leña era el único sonido que rompía el silencio.
De pronto Miguel habló, su voz grave y cálida. «Mamá, he pensado mucho todo este tiempo». Me giré hacia él, esperando. «No volveré a la empresa», dijo, con la mirada fija en el fuego. «Ya no es mía. Quiero empezar algo nuevo, algo que realmente sea mío. Un pequeño proyecto de tecnología verde que pueda ayudar a las granjas como la de nuestra familia en Chiapas». Sonreí, con orgullo y felicidad. Mi hijo había recuperado su pasión, una más grande y significativa que antes. «Es una idea maravillosa, Miguel». Me miró con cierta duda. «Pero necesitaré capital. Esta vez no puedo hacerlo solo». Puse mi mano sobre la suya, sintiendo su calidez firme. Lo miré a los ojos. «Esta vez no seremos madre e hijo. Seremos socios». Apreté suavemente su mano. «Seré la primera inversionista de tu proyecto. No porque seas mi hijo, sino porque creo en tu idea y creo en ti». Los ojos de Miguel se iluminaron, no con la codicia del dinero, sino con la gratitud, la confianza y el respeto que yo le ofrecía. Por primera vez en muchos meses, vi una sonrisa verdadera en su rostro, ligera y llena de esperanza. Nuestra historia terminó una mañana como esa. Me desperté cuando aún había neblina y vi que Miguel ya estaba en el porche, con una taza de café caliente entre las manos. El aroma del café llenaba el aire fresco del amanecer. Había preparado una taza para mí, colocada cuidadosamente sobre la mesita de madera. Me senté a su lado. No dijimos mucho, solo nos quedamos ahí, en silencio. Observamos juntos los primeros rayos de sol filtrarse entre los pinos, reflejándose en el lago somnoliento. Después de tantas tormentas, después de la traición más cruel y del dolor más profundo, encontramos la paz. No una paz de olvido, sino de aceptación y de seguir adelante. Miguel me miró con una sonrisa suave y cálida como la luz del amanecer. «Gracias, mamá». Solo 2 palabras, pero lo decían todo. Gracias por salvarme. Gracias por creer en mí. Gracias por no dejarme solo. Tomé su mano, ahora endurecida por el trabajo en el jardín. «No, el agradecimiento es mío», respondí, con la voz temblorosa de emoción. «Gracias por luchar, por no rendirte y por darme otra oportunidad de estar contigo». El sol subía más alto, tiñendo el cielo de dorado y disipando los últimos velos de niebla sobre el lago. Un nuevo día realmente había comenzado, un nuevo capítulo en la vida de los dos, escrito con verdad, amor y esperanza. Y entendí que esa era la verdadera riqueza, el tesoro eterno que ningún mal podía arrebatar. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.